Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Guaragulla Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. No, el placer es mío de estar nuevamente aquí compartiendo. Buenos días. Muchas gracias. Y la pregunta obligada es el asunto del anuncio durante todo este fin de semana de el entramado donde se involucra a Donald Guerrero y a un grupo de 32 exfuncionarios del pasado gobierno. Y como usted era director de la Dirección General de Impuestos Internos, manejaba todo ese tipo de información económica. ¿Qué pasa con todo eso? No, lo primero es que un director de impuestos internos no maneja ese tipo de información económica. Eso es lo primero. Pero maneja mis informes económicos No, pero como, tú como manejas, empresario y como sí, empresa. sí, pero tú manejas el informe de las empresas y no lo manejas directamente, es un sistema. Okay, sí. Es un sistema, por lo tanto, no es el director de impuestos internos que maneja la información, sino todo el sistema. Y luego el Partido de la Liberación Dominicana, desde su salida del gobierno, ha fijado una posición respecto a los temas que están en justicia, y es el hecho de que si hay responsabilidad, pues simplemente tienen que responder sobre esa responsabilidad ante el sistema de justicia. Esa es la posición que se ha fijado. La verdad, como comentamos detrás de cámara, que es lamentable que haya este tipo de situaciones y que se hayan producido. Pero si hay responsabilidad ante la justicia, pues tiene que pagarse. Pero no lo ve como algo extraño o pecaminoso en el caso de que se adelanten juicios en torno a investigaciones. Mira, sin acusación. lo que se ha pedido es que haya el respeto al debido proceso. Y yo entiendo que en el ámbito de los tribunales, pues los abogados correspondientes, tanto de la defensa como la parte acusatoria, pues harán su mejor trabajo. Y por lo tanto, habría que esperar cuál sería la sentencia definitiva en cada uno de estos casos donde hay imputados, porque siempre hay que partir de la presunción de inocencia, que es una garantía de convivencia en sociedad. Entonces, eso no exime que pueda haber responsabilidad, pero habría que esperar que un tribunal y un juez competente pues determine que así sea. Bueno, pues ya, usted ha tenido siempre la responsabilidad vinculada un poco al diseño del presupuesto, a la planificación de los recursos públicos. Y además ha tenido estas funciones públicas en el Estado durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y uno cuando mira todas estas cosas, en un país donde siempre estamos diciendo que nos faltan recursos, que tenemos escasez en muchas cosas, sin embargo uno ve este desparro, la facilidad con que se adulteran procedimientos y el dinero puede distraerse como tan fácilmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país para poner orden y asegurar un buen uso de los fondos? Mira, yo creo que tiene que haber un buen sistema de sanción. Y el buen sistema de sanción pasa por tener fortalecido un buen sistema judicial. Fíjate que se hicieron reformas importantes en la administración pública, tanto en el ámbito presupuestario, eso incluye toda la parte de compras gubernamentales, toda la parte de seguimiento del propio presupuesto. Recuérdate que se hicieron reformas importantes donde se reintrodujo el Ministerio de Hacienda, donde concentra el ingreso, el gasto y el crédito, y precisamente muchas de esas reformas lo que permite darle seguimiento a desviaciones del gasto que no estaban previstas o que no son de acuerdo a lo que debería ser el buen uso de los recursos públicos. Entonces yo creo que esas reformas en ese sentido van en el sentido correcto. Vamos a ver lo siguiente, un sistema judicial fuerte, efectivo, lo que nos garantizaría es la consecuencia del que se sustrae. Por supuesto. Pero no hay un paso primero, un sistema de control que evite que el sistema judicial tenga que actuar. Por supuesto, yo entiendo que lo que nosotros estamos mirando es la necesidad de seguir mejorando los sistemas de controles previos, sobre todo en el uso de los recursos. Entonces, ese es un tema que yo creo que está, digamos, sobre la mesa y que por lo tanto hay que volver sobre los sistemas de controles previos. ¿Y volver de qué forma? Porque estamos hablando de que para una empresa normal estos controles funcionan en la medida en que tienen que someterse a una serie de procesos que son realmente rígidos y que son un desafío constante para las empresas. Pero cuando uno ve que mientras lo pequeño da tanto trabajo y estos entramados tan armados, tan complejos y que mueven
miles de millones de pesos parecen no tener obstáculos Pero desde el punto de vista legal, entonces uno se pregunta tú lo acabas de por decir, dónde agarrarlo. pero tú lo acabas de decir, entramados complejos. Es decir, cuando son entramados complejos se hace mucho más difícil porque probablemente el esfuerzo es tratar de cumplir la mayoría de los procesos que deberían de establecer esos mecanismos de control. Cuando son entramados complejos es eso. La complejidad la da el viso de legalidad de la acción. Por lo tanto, necesariamente tiene que recurrirse al ámbito de justicia para determinar el uso correcto o no. Pero vamos a verlo de esta manera, Golfo. Cuando Laura usa la expresión complejo, porque maneja mucho dinero y involucra a mucha gente, yo te diría que pero al final estamos hablando de pagar expropiaciones públicas, que son procedimientos muy simples. Usted me declara de utilidad pública, me valoriza el terreno y me lo paga. A ver, yo no me atrevería a opinar sobre este caso en particular porque no conozco y no estamos soy experto. hablando en sentido general. Y no soy experto. Y lo que puedo dar son opiniones que se enmarcan en sentido general, tanto de la presupuestación como de la ejecución ¿Cómo presupuestaria. controlar los recursos públicos para dar el mejor Mira, yo uso creo, en lo personal, creo que los recursos públicos son sagrados. Y yo le diría lo siguiente, usted que ha estado en el Estado, ¿cómo es posible que muchas de estas operaciones pasen y no le llamen la atención a nadie? Es decir, porque si uno está cuando uno ve como este monto, este flujo de dinero, a alguien no le llama la atención y dice, ¿qué pasa aquí? Claro, ahí vamos de nuevo, volvemos a los mecanismos Sí. de controles previos. Entonces, la complejidad probablemente, y digo probablemente porque es una hipótesis y no la puedo demostrar, viene precisamente en esa complejidad de tratar que operaciones que pudiesen potencialmente ser declaradas como irregulares cumplan los debidos procedimientos de control. Y yo creo que esa es precisamente la desviación. Y ahí es donde se puede imputar probablemente algún tipo de comportamiento inadecuado. Por eso le corresponde a los organismos de justicia, en este caso a los órganos de justicia, pues establecer la sanción correspondiente si ha habido violación. Bueno, Cuya, me gustaría conocer como economista, gracias por los economistas, ¿no? ¿Perdón? Gracias por los economistas. Dice algo como economista. A nivel de organismos internacionales, al igual que el mismo Banco Central de la República Dominicana, hablan de un crecimiento económico. Me gustaría saber más o menos cuál es la opinión que tiene usted en torno a este crecimiento. Sí, claro, a ver, yo creo que es innegable y además las cifras del Banco Central son las correctas. Piensa que los organismos internacionales se alimentan de las cifras de los propios organismos locales. Evidentemente también hacen sus propias proyecciones. Y además, el Banco Central yo creo que ha ganado una reputación importante desde el punto de vista de las proyecciones estadísticas de la propia economía. Entonces el crecimiento es exactamente el que es como está diciendo tanto el Banco Central como los organismos internacionales. Tú tienes que, la pandemia nos llevó a un crecimiento negativo muy significativo, no solo a la economía dominicana, y al mismo tiempo la recuperación posterior a la pandemia también nos lleva a nosotros a volver a revertir esa tendencia negativa de crecimiento. Es verdad que se ha visto impactada por otros acontecimientos negativos como es la intervención de Rusia en Ucrania. Eso ha tendido a estabilizarse. Hay un sociólogo apellido Tilly que habla de que los procesos terminan normalizándose. Es decir, los humanos terminamos normalizando determinados procesos. ¿Los conflictos terminan? Sí, terminamos normalizándolo, interiorizándolo. Conviviendo con ellos. Y aprendemos a convivir con ellos. Digamos que mientras más largo es un conflicto, mayor es la convivencia con él. ¿Y la política macroeconómica por parte del Banco Central para combatir la inflación? Es la correcta. Fíjate que el Banco Central está tomando las decisiones muy parecidas a lo que están tomando los demás bancos centrales, quiere decir que no hay una diferencia. Digamos evidentemente que Occidente ha estado implementando la misma política. Más o menos la misma política, aunque el origen no es exactamente igual de la inflación para la Unión Europea que para los Estados Unidos. Y entonces, por lo tanto, ¿dónde está el fallo? se reacciona más o menos de manera similar. Pero entonces, ¿dónde está el fallo? Porque el PLD está siendo muy crítico de la gestión del Partido Revolucionario Moderno, pero en lo que lo escucho
plantear desde el punto de vista técnico y económico, entonces A ver, parecen ser decisiones correctas. A ver, las decisiones del Banco Central son correctas. Ahora, si tú me preguntas por el lado del gasto, el gobierno ha tenido unas dificultades por el lado de la inversión pública. Esa parte es la parte más negativa que ha tenido la ¿Qué administración. dificultades? La dificultad en la ejecución del propio presupuesto que ellos mismos se han otorgado. Es decir, si tú ves lo que fue ejecutado el pasado año, pasamos 7 meses, el gobierno pasa 7 meses y ejecutó poco menos del 40% de lo que tenía presupuestado y luego al final del año aceleró esa ejecución a través de transferencias a organismos descentralizados y algunas direcciones que no tienen capacidad de ejecución del gasto. Y en 90 días no es posible ejecutar el gasto de inversión que tú tienes programado. Luego, los primeros 7 meses de este año, si bien mejoró con relación al pasado año, tú tienes que la inversión solo ha sido un 40% de lo presupuestado. Es decir, que ha tenido una muy baja capacidad para ejecutar la inversión que el propio gobierno ha programado. Entonces, tú no puedes evaluar a un gobierno, por lo menos en el ámbito de lo que estamos aquí evaluando, que es la política económica. Hay otros aspectos que se han evaluado. Tú puedes evaluar el tema de seguridad ciudadana. Yo creo que hay una sensación de que la seguridad ciudadana se ha incrementado, esa sensación de inseguridad. Pero en lo que respecta a la política económica, tú tienes una política monetaria que ha ido respondiendo de acuerdo a la necesidad del momento y una política fiscal por el lado del gasto que además ha tenido dificultades para poder ejecutarse. La política de subsidio, como el caso de 46.000 millones de pesos para los combustibles, en el caso de la tasa cero para, mira, fíjate para incentivar. Tasa cero, el Partido de la Liberación Dominicana no estuvo de acuerdo con tasa cero. Vamos a verlo de la siguiente manera. Eso que pregunta Caminero, ¿está relacionado con la incapacidad del gobierno para la inversión pública? ¿Ha tenido el gobierno que alterar la inversión pública para poder atender los subsidios? En principio parece que no, por la propia información que otorga el gobierno, en la medida en que ha mejorado las recaudaciones. Y una parte de la mejora de las recaudaciones viene explicada en gran medida por la propia inflación. Por lo tanto, tú has compensado, digamos, el incremento de los precios de los combustibles y los subsidios necesarios, lo mismo que para otros subsidios, con esa parte de incremento que viene producto de la inflación. El otro tema del arancel cero, el Partido de la Liberación Dominicana no estuvo de acuerdo, ha sido crítico con el arancel cero, porque si tú tomas en cuenta el objetivo para el cual se supone que iba a ser el arancel cero, el Partido de la Liberación Dominicana se opuso desde el primer momento a que se aprobase una ley con arancel cero, los precios no han tendido a la baja porque haya disminuido el arancel, sobre todo en el sector agropecuario. En el sector agropecuario, la mayor crítica que se le puede hacer al gobierno fue que en el sector agropecuario dejó de hacer las inversiones en el tiempo correspondiente que tenía que hacerlas, al mismo tiempo desmanteló una parte del equipo técnico del sector agropecuario, muchos de ellos ni siquiera miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y que afectó muy sensiblemente a toda la producción agropecuaria. República Dominicana tiene, como la mayoría de países, como República Dominicana, tiene que mantener una política agropecuaria que le garantice seguridad alimentaria. No es tanto subsidiar la demanda de productos importados como subsidiar la producción agrícola local. Esa cosa se puede tomar, ¿eh? Sí, es para eso. Mire una cosa. Estoy casi igual que tú con la garganta. Quería preguntarle, el gobierno acaba de presentar un presupuesto complementario. Primero no es un presupuesto, tú sabes que quería aclarar esto, porque venía cada vez que veo, cada año, Sí. El presupuesto no es complementario, lo correcto sería denominarlo presupuesto correctivo. Exacto, pero complementario porque lo que trata es de corregir cosas. Sí, pero normalmente la gente entiende que se complementa el presupuesto. Bueno, tú corriges. No, y no deja de serlo porque es una modificación. El gobierno, por ejemplo, ahora me voy a explicar. El gobierno, por ejemplo, ha presentado un incremento en sus recaudaciones de 66.000 y algo millones de pesos. Y eso, pues obviamente lo está transfiriendo a áreas, lo reasigna cuando sobra dinero. Pero lo que quería preguntarle, usted ha mencionado, como efecto de la inflación, el gobierno ha mejorado sus recaudaciones. Sí. ¿Qué porcentaje de este dinero se puede atribuir a la inflación y cuál a la mejoría de la eficiencia estatal? Mira, yo no he hecho el ejercicio
para determinar exactamente qué proporción y por lo tanto a darte un número, la probabilidad de que yo me equivoque es muy grande. Pero la propia experiencia y los propios niveles de inflación acumulada te indican que es una proporción importante. Es una proporción importante. Si tú tienes... Es decir, usted lo que dice es más consecuencia de la inflación, los 66.000, que de la eficacia que el gobierno ha podido pero tener. eso lo digo por la experiencia, en sus claro. áreas recaudadoras. Claro, porque tú sigues teniendo más o menos la misma figura impositiva y cada día tú vas perdiendo base tributaria. ¿Cómo tú pierdes base tributaria? Por ejemplo, cuando por la propia inflación tú adecuas el impuesto sobre el patrimonio inmobiliario, por ejemplo, que cada año se te incrementa la base de exenciones. O cuando se te aprueba una ley que te amplía 20 años adicionales o 10 años adicionales a un esquema de incentivos. O cuando das determinado tipo de incentivos para otro sector X. Entonces tú vas perdiendo base tributaria. Y por lo tanto para la administración es complicado el sistema que nosotros tenemos. Por eso la estrategia prevé la necesidad de ese pacto fiscal que se ha ido retrasando por diferentes Déjeme preguntarle esto de esta manera. Los partidos políticos parecen estar cómodos con la actual ley de partido y ley electoral, con lo que hay. Es decir, no tienen prisa y entienden que las próximas elecciones se pueden montar con lo que hay. En materia económica, si transfiriéramos eso a materia económica, ¿puede el gobierno dominicano sostenerse sin una reforma fiscal, sin un pacto para los próximos 2 años? Porque es un tema que ha estado sobre la mesa y se ha tenido que posponer. Mira, yo creo que en el mediano plazo, es decir, tomando en cuenta los 2 años, por supuesto que podría hacerlo. Tú tienes el contexto de la inflación, te mejoras recaudaciones. Pero eso no deja de ser un círculo vicioso. Totalmente. Pues también te demanda más dinero Totalmente. Y cuando tú lo llevas a valor real, realmente no has tenido un incremento real en las recaudaciones ni en el propio crecimiento de la economía. Es decir, es un componente precio. Es decir, el movimiento de los precios acelerado hace que tenga este tipo de comportamiento en la economía. Por supuesto que más allá del mediano plazo nosotros tenemos que replantearnos todo el tema de la estructura fiscal en República Dominicana. En este programa creo que con ustedes lo he conversado en varias ocasiones. He hablado de la necesidad de una nueva fiscalía en República Dominicana, no un pacto, no una reforma integral de la fiscalidad. La forma en que se acuñó el concepto y el término no lo comparto. Creo que es una nueva fiscalidad que nos permita a nosotros establecer una estructura diferente de los impuestos en República Dominicana y tomando en cuenta de que los impuestos no solamente son recaudatorios, sino que ayudan a modificar, contribuyen a modificar el comportamiento de los agentes económicos, es decir, de las empresas y de las personas. Ahora, también he planteado que no puede darse una reforma hacia una nueva fiscalidad si no tocamos el mercado de trabajo, porque a final de cuentas quienes pagan impuestos son las personas y las empresas. Si no funciona adecuadamente el mercado de trabajo, y en República Dominicana un trabajo es un favor, así funciona el mercado de trabajo, depende de quién tú conoces, la estructura tributaria se termina agotando, es decir, termina estando permanentemente exhausta y por lo tanto siempre será frágil y además insuficiente para las propias necesidades del desarrollo. En términos prácticos, ¿qué usted cambiaría? Básicamente hemos Pero no me diga usted, dime tú, yo estoy con usted, sí, no me reconozco yo con el usted. No, fíjese, el sistema dominicano está muy basado al consumo, a grabar. Sí, son los impuestos indirectos fundamentalmente. Bueno, que dicen ustedes que impuestos indirectos, yo digo, y no hay cosa más directa cuando a la gente le pegan en la pechuga el 18%. Y tienes toda la razón. ¿Verdad? Ok, pero le digo yo, está orientado al consumo, básicamente. Lo que quiere decir que las grandes riquezas, las ganancias de grandes riquezas, no son las que aportan el gran dinero a la renta, lo que denaturaliza el origen del sistema de renta que busca distribuir riqueza, ¿verdad? ¿Qué usted cambiaría? Por ejemplo, se cobra el 18% del ITEVI. Mira, es que yo no me atrevería a decirte ahora cuál sería una estructura, mi número lo que digo es, ideal. No, yo creo que es un poco para tener una orientación. No, la propia Constitución vigente lo establece. El sistema tiene que ser más progresivo. Y ser más progresivo es que tiene que ser mucho más equilibrado
el pastel del cobro de los impuestos, donde tú tienes que tener los impuestos directos, es decir, el impuesto al patrimonio de las personas, sobre todo del tramo más rico de la sociedad, tiene que tener un peso mayor que lo que tienen los impuestos Grabar más la indirectos. tierra, grabar más los inmobiliarios. Sí, La riqueza. la riqueza en sentido general, pero yo no me atrevería a decirte exactamente A, B, C, D, E, porque yo creo que eso debe formar parte de lo que sería la discusión del pacto fiscal. En términos del mercado laboral. Perdón, porque cuando hablamos de la estructura tributaria de un país, hablamos de la estructura de poder de un país. El mejor análisis de la sociología del poder te lo da la estructura fiscal de un país. Porque cada figura impositiva en gran medida tiene nombre y apellido. Tiene un sector, tiene un lobby, entonces esto lo adecuado sería hacerlo en el marco del pacto fiscal en una sociedad democrática, por supuesto. Y en términos del mercado de trabajo, que usted menciona como parte de esos elementos. Creo que es fundamental. ¿Qué implica eso cuando hablamos de esa transformación del mercado de trabajo, sobre todo en el contexto del planteamiento del CONEP, que ha hablado de aumentar voluntariamente desde el sector privado los salarios, y en momentos en que se supone que estamos discutiendo temas relacionados a la seguridad social, pero que no está muy claro quién es que lleva ese liderazgo? Desde ya el Ministerio de Trabajo convocó a los empresarios y a los sindicalistas para en el comité de salario conocer el aumento. Creo, Laura, que hay dos salario. partes que hemos mezclado que habría que separarlo. Una cosa es la primera. Sí, es lo la, que pasa es que nos queda poco tiempo. Bueno, una cosa es la Entonces, primera. hay que ser eficiente. Bueno, la primera es la reforma. Yo creo que no debe de quedarse en la reforma del Código Laboral. El Código Laboral solo regula la relación obrero-patronal, pero nosotros tenemos que introducir nuevas instituciones del mercado de trabajo, modificar la institucionalidad que tenemos que permita que la empleabilidad y la capacidad de los empleadores para contratar personas sea mucho más fácil que lo que es ahora y que no sea un favor. No tenemos tiempo, podría dar mucho más detalle en qué consistiría esa reforma. Lo segundo, pues claro que es positivo que el CONEP haga un llamado a las empresas para que voluntariamente comiencen a mejorar la estructura salarial, sobre todo tomando en cuenta un contexto de inflación acelerada como el que hemos tenido en los últimos 24 meses después de la pandemia. Y yo creo que eso es un paso positivo porque va a permitir sentarse con mucho mejor actitud y con mucho mejor ánimo en el Consejo Nacional de Salario. Ahora, eso no te mejora la estructura del mercado de trabajo, son dos cosas diferentes. La estructura del mercado de trabajo es nosotros crear un sistema de intermediación laboral público y gratuito que puede ser complementado con el sector privado, pero que permita que las personas estén inscritas al momento que pasan a formar parte de la población económicamente activa y que todos los que vamos a ser llamados en ese sistema tengamos más o menos igualdad de oportunidades, que además eso sea territorializado y que las empresas tengan la obligación de llamar a través del Instituto Nacional de Empleo o como se le llame. Ahora, una cosa final. Pudiéramos pensar que este presupuesto pudiera llevarse al punto de equilibrio y no tengamos presupuestos deficitarios, como ha hecho la democracia, porque es un tema de la democracia. Qué bueno que tú has hecho esa pregunta, pero como ya estamos en el final, nos da casi otro programa. Podemos en el sentido siguiente, explique. digamos que un objetivo debería ser el presupuesto equilibrado, porque además nosotros venimos teniendo un presupuesto con un déficit que se ha convertido en estructural. Y ese es el gran dolor de cabeza de cualquiera que hace política económica, sobre todo en el ámbito de la política fiscal. Y corregir esa desviación, es decir, ese déficit estructural, yo creo que es parte del objetivo de la política económica. Por una razón, nosotros deberíamos de aspirar como país, eso es un instrumento, a ser un país con grado de inversión. Y ser un país con grado de inversión requiere corregir precisamente todos esos temas estructurales que deberían de estar sobre la mesa y en discusión, incluyendo de manera primordial el mercado de trabajo. Hay una reforma que está en marcha en este momento, que hace muchos años que se planteó, es la ley de regiones. Y ojalá que esa ley sea aprobada. Esa es otra, la ley de regiones. Primero establecer las regiones, como se le ha denominado regiones únicas. Eso es un punto fundamental para mejorar la ¿Qué estructura. procuraría esa ley? ¿Identificar inversiones en esos puntos? No, la ley primero procura establecer y estabilizar las regiones y que sean similares para todo el mundo. Y digo para todo el mundo del sector público y privado, y que todos los ministerios y direcciones utilicen la misma región.
porque ahora tenemos una gran dispersión, eso mejoraría desde la microcartografía para saber exactamente dónde están las fronteras, pero también permitiría tener un Producto Interno Bruto regional, permitiría saber niveles de desarrollo de una región con relación a otra y por lo tanto permitiría modificar la política regional del país, o sea, de gasto y de ingresos. No escuché bien de si la política de aumento salarial en estos momentos para combatir la inflación sería lo correcto. ¿Cuál es la posición de usted y el Partido de la pero te acabo de decir que el llamado que ha hecho el CONEP a las empresas es un llamado que va en el sentido correcto, y que hay una sensibilidad que permite un mejor diálogo en la mesa de adecuación de salarios en caso de llevarse. Ha dicho Jaime Ariste Escudero en esa dirección, estos días, hace una advertencia de que cuidado con no seguir la inflación en los ajustes salariales porque podría crear una pirámide inflacionaria peligrosa. Sí, a ver, desde el punto de vista teórico es así, pero no creo que en la realidad esté ocurriendo eso. Digamos que teóricamente eso es correcto. En adición a este tema salarial, ¿qué otra medida se pudiera estar tomando para de alguna manera mitigar el efecto de la inflación? Bueno, mira, tiene que continuar los subsidios, pero sobre todo, más que los subsidios al consumo, debería de ir los subsidios, y ahí yo creo que sí es un punto que el gobierno tiene un déficit, el subsidio a la producción, sobre todo a la producción agropecuaria, porque lo que más impacta a los bolsillos de las familias dominicanas es el precio de la comida, Sobre todo piensa que la mayoría de los dominicanos no tienen un salario, la mayoría de los dominicanos tienen que generar algún ingreso y por lo tanto la proporción de la población que no tiene un empleo estable, seguro, de calidad, es mayor que aquella que tiene un empleo, porque casi siempre pensamos en los salarios. Cuando hablamos de los salarios es del que está empleado, pero fíjate que la mayoría no está empleado y por lo tanto tenemos que mejorar el entorno para que la gente pueda generar un ingreso que le permita reproducirse dignamente. Cuestionar a la política de subsidio del gobierno, por ejemplo, en los combustibles, en las áreas, en fin? Mira, pudo haber sido mucho más focalizada, más discriminada en el sentido de... Más focalizada. Exactamente, de no subsidiar a las familias que tienen mayor nivel de ingreso como aquella de exactamente igual que la que tiene menor nivel de ingreso. Piensa que la que tiene menor nivel de ingreso consume menos subsidios en términos relativos. Por ejemplo, el subsidio a los combustibles. Entonces yo creo que ahí ha habido un comportamiento de los subsidios que ha sido indiscriminado. Yo creo que pudo haberse mejorado mucho más. Focalizarlo. Sí, más bien al sería sector agropecuario para que... Claro, transporte, sector agropecuario y sobre todo el transporte de carga, transporte de pasajeros, es decir, a todo aquello que va a impactar a las personas que tienen menor nivel de ingreso relativo. Yo te diría que esa sería la crítica que podría hacer. Y la producción en sentido general. Por supuesto, y volvemos al tema, el punto aquí central es la producción, y sobre todo la producción agropecuaria, que ha sido muy penalizada. Su padre fue Cucho Félix, ¿verdad? Sí, señor, a mucha honra. Diputado Cucho Félix. Mi papá fue diputado 8 años por el PRD, sí. Y usted nació también en Asua, como... Yo soy de Padre Las Casas. De Padre Las Casas, Asua, como quiera. Digamos que nací aquí, circunstancialmente, pero soy de Padre Las Casas. Esta pregunta va dirigida porque el presidente hoy va a estar precisamente en Asua, a la 1 de la tarde, va a inaugurar... Pensaba que tú ibas a decir, la pregunta viene... Yo pensé que la pregunta venía porque yo también conocí a Cucho y somos compueblanos, somos comprovincianos. Yo conocí a Cucho Félix y tenía un gran aprecio. Y soy nieto de Jesús Paniagua, es decir, que soy azuano de Padre de pura cepa. Y como el presidente dice aquí que va a estar a la 1 de la tarde inaugurando la entrada de la ciudad este-oeste, y la remodelación de un estadio, ¿usted cree que la política inversión en Asua ha sido tímida o ha sido...? La política ha sido tímida, porque fíjate que la circunvalación de Asua, desde el discurso del primer discurso de febrero de la actual administración, ha estado mencionando las circunvalaciones, que no se acaba de terminar. Yo te diría que no solo en el caso de Asua, por supuesto que en Asua. La política de inversión en sentido general ha sido una política tímida. Es decir, vuelvo a reiterarlo, ha sido una política que ha ido a una velocidad menor que la que debió haber ido, de acuerdo a lo que ha estado presupuestado por el propio gobierno. Ahora, Guaracuya, sí. Conociendo los efectos de la pandemia, sí.
¿qué cosa no hemos variado? ¿O qué cosa ha traído la pandemia que no le hemos puesto caso? Porque todas estas circunstancias Mira, cambian. yo creo que tú lo haces con tus palabras en el periódico hoy, en tu periódico, yo creo que queda muy claro. Yo creo que el tema de salud mental, yo creo que no le hemos prestado la debida atención. Yo creo que no solo debería ser para la pandemia, sino que debería ser de forma permanente. Tú mencionaste para las casas. Yo era muy niño cuando ocurrió el huracán David, luego la tormenta Federico. Y el lugar que más impactó en el año 79 fue precisamente en Paz de las Casas. Sí, porque por ahí entró... Perdimos unas 154 personas que vivían en una callecita pequeña, en una comunidad que en ese entonces un barrio se llamó Coa. Y yo recuerdo que sí se intervino Paz de las Casas y duraron más de 4 años, equipos de psicólogos que hacían trabajos familiares y además hacían terapia colectiva en la comunidad, porque fue una pérdida muy grande. La pandemia fue una tragedia mucho mayor desde el punto de vista de la amplitud, quizás menos concentrada en una comunidad. Por lo tanto, todo el tema de atención psicológica y psiquiátrica a la población, yo creo que es algo que no le hemos prestado la debida atención. Y eso incrementa niveles de violencia en todos los sentidos. Guaracuya, muchísimas gracias por estar No, con muchísimas nosotros. gracias a ustedes como siempre y espero que la próxima vez entonces hablemos un poco más de la reforma del mercado de trabajo. Así es. Señores, despedimos a Guaracuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del PLD. Vamos a una pausa y ya volvemos.